Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, las Sagradas Escrituras, pero vistas desde el corazón de la fe católica. Veremos cuál es la gran historia que cuentan, cómo es que se llegó a formar esta increíble biblioteca de libros sagrados y, algo que es clave, cómo leerla e interpretarla. Así que sin más, arranquemos. Para empezar, una pregunta que de verdad lo cambia todo. ¿La Biblia es un libro o es más bien una biblioteca? Y es que miren, pensar en ella como una colección de escritos súper diversos, reunidos a lo largo de siglos, es el primer gran paso para entenderla bien. Porque no es una novela que se lee de corrido, de principio a fin. Es un universo de textos, cada uno con su propio estilo y su propia razón de ser. Ok, entonces, antes de desmenuzar los libros uno por uno, es crucial entender la gran historia, el hilo conductor que los une a todos. Y es una historia realmente épica. Es la historia de Dios y su gran plan para rescatar al mundo. Todo comienza en un jardín. Dios crea un mundo que es puro, bueno, lleno de belleza, y en el centro de todo pone a la humanidad, hecha a su imagen. Les da una tarea increíble, gobernar este mundo con su misma sabiduría, ser, por así decirlo, los virreyes de la creación. Pero aquí viene el giro dramático. La humanidad decide irse por su cuenta. Básicamente dicen, gracias, pero nosotros decidimos qué está bien y qué está mal. Y esta rebelión, este querer ser como dioses, pues lo rompe todo, quiebra la relación con la fuente misma de la vida. Y el resultado es el exilio, es la salida del jardín y el comienzo de un camino bastante autodestructivo. Pero aquí está lo bueno, la historia no termina ahí, ni de cerca. Dios no es de los que abandonan su proyecto. Para nada. En medio de un mundo que parece ir a la deriva, Él pone en marcha un plan de rescate. Y lo hace de una forma muy personal. Elige a una pareja, a Abraham y a Sara, y les hace una promesa increíble. Les dice que a través de su familia, toda la humanidad volverá a encontrar la bendición. Y la historia de esa familia, el pueblo de Israel, es la columna vertebral de todo el Antiguo Testamento. Es como una montaña rusa, ¿saben? Hay pactos con Dios, momentos de fidelidad, pero luego vienen los fracasos y el exilio. Es un ciclo constante. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, siempre hay una voz, la de los profetas, que mantiene viva una esperanza, la de un nuevo rey que vendrá a restaurarlo todo de una vez por todas. Bueno, ya tenemos el panorama general de la historia. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de esa historia contada a tener, pues, un conjunto de libros en las manos? ¿Cómo se armó esta biblioteca sagrada? Y aquí es donde aparece una palabra súper importante, el canon bíblico. Canon suena muy técnico, pero en realidad significa algo así como vara de medir o regla. Es sencillamente la lista oficial de los libros que la Iglesia, después de un largo proceso de discernimiento, reconoció que eran de verdad la palabra inspirada por Dios. O sea, la regla para nuestra fe. Y ojo, esto no fue algo que se decidió en una tarde. Para nada. La Iglesia de los primeros siglos, en varios concilios locales, como los de Roma, Hipona y Cartago, allá a finales del siglo IV, fue definiendo esta lista. Y muchos siglos después, ante los debates de la Reforma, el Concilio de Trento simplemente reafirmó esta lista de 73 libros que la Iglesia había mantenido por más de 1000 años. Y justo a este proceso nos lleva a una pregunta muy común, que seguro más de una persona se ha hecho alguna vez. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que una Biblia protestante? Bueno, la respuesta está en el Antiguo Testamento. La diferencia son exactamente 7 libros del Antiguo Testamento. En la tradición católica los llamamos deuterocanónicos. Son estos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, también conocido como Sirácides, Baruc y los 2 libros de los Macabeos. Con estos 7, la Biblia católica suma 73 libros, mientras que las Biblias protestantes tienen 66. Entonces, ¿por qué la diferencia? Bueno, tenemos que viajar al siglo XVI, a la Reforma Protestante. Los reformadores decidieron basar su Antiguo Testamento en el canon hebreo, que no incluía estos 7 libros. Desde la perspectiva católica, esta decisión también tenía que ver con la teología. Resulta que en libros como Segundo de Macabeos se habla de la oración por los difuntos, o en Eclesiástico se resalta la importancia de las obras. Y claro, estas ideas chocaban con algunas de las nuevas doctrinas de la Reforma.
La Iglesia Católica, por su parte, siguió con lo que venía haciendo desde el principio, usar el canon de la Septuaginta, que era la traducción al griego de las Escrituras, la que usaban los apóstoles y los primeros cristianos, y que sí incluía estos libros. Muy bien, ya sabemos qué libros están dentro. Pero eso es solo el comienzo. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo se lee todo esto? Y aquí la tradición católica tiene un enfoque muy particular, uno que busca siempre unir la fe y la razón. El corazón de este enfoque se resume en la idea de ambos y, que significa que la Biblia es, al mismo tiempo y sin contradicción, la palabra de Dios y palabra humana. Es divina, claro, porque está inspirada por el Espíritu Santo, pero también es muy humana, porque Dios no la dictó palabra por palabra, no, usó a autores de carne y hueso con su lenguaje, su cultura y hasta sus limitaciones. De hecho, el Concilio Vaticano II, en un documento clave llamado Dei Verbum, lo explica muy bien. Dice que para entender lo que Dios quiere comunicarnos, primero debemos investigar qué querían decir los autores humanos en su propio contexto. Es como si el mensaje divino viniera en un envase humano. No podemos separar una cosa de la otra. Esto en la práctica se traduce en 2 pasos que van de la mano. El primero se llama exégesis. Suena complicado, pero es simplemente hacer de detective, investigar el texto para descubrir qué significó para su audiencia original. El segundo paso es la hermenéutica, que es como construir un puente. Nos preguntamos, ok, ¿y qué me dice ese texto a mí? A nosotros, hoy. Ambos son necesarios. No podemos saber qué nos dice hoy si no sabemos qué dijo entonces. Y esto nos trae de vuelta al punto de partida. La Biblia es una biblioteca. Y uno no lee todos los libros de una biblioteca de la misma manera, ¿verdad? No se lee un código de leyes como en Levítico igual que un poema de los Salmos. La Biblia está llena de géneros distintos: historia, profecía, cantos, dichos de sabiduría, evangelios, cartas, literatura apocalíptica. Reconocer el género de un texto es la primera regla para interpretarlo correctamente. Y finalmente, todo este conocimiento histórico y teológico no tiene mucho sentido si no conecta con la vida. La Biblia no es un documento de museo para admirar de lejos, es una palabra viva para la Iglesia de hoy. Entonces, el punto crucial es este. Leer la Biblia no es simplemente un ejercicio académico, es un proceso vital, espiritual. Es un encuentro con la palabra de Dios que debe transformar la vida. Y este encuentro se realiza plenamente dentro de la comunidad de fe, que es la Iglesia. Una forma práctica y muy antigua de vivir esto es la lectio divina, o sea, la lectura orante de la Escritura. Es un método con varios pasos. Primero, lectio, lees el texto con calma. Segundo, meditatio, meditas en su significado. Tercero, oratio, le hablas a Dios sobre lo que leíste. Cuarto, contemplatio, simplemente descansas en su presencia. Y finalmente, actio, que es llevar la palabra a la acción en la vida cotidiana. Y terminamos donde empezamos, con una pregunta. Ya vimos la gran historia, la formación del canon y las claves de interpretación. Ahora la pregunta es más personal. ¿Cómo puede esta antigua y sagrada biblioteca, leída con fe y razón dentro de la Iglesia, transformar una vida en el siglo XXI? La respuesta, me parece, está en animarse a abrir sus páginas.